Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Cada maestra y maestro son parte fundamental en el desarrollo de un país. Día tras día, las y los profesores dedican muchas horas de su vida a sus estudiantes. 4 de cada 10 personas en México forman parte del sistema educativo. En pandemia, conocimos a muchos de ellos que hicieron un gran esfuerzo porque sus estudiantes continuaran con las clases. Recordemos algunos de ellos. En esta ocasión les voy a mencionar 5 tips para que los alumnos pongan mayor atención en sus clases virtuales. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Bueno, el reto principalmente es captar la atención de todos esos niños, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tengo el contacto de 32, de 33 niños, entonces más o menos tengo ahí un 99%. En esta nueva modalidad, pues sí se marca un poquito la desigualdad social en cuestión de económicamente, ¿verdad? Algunos padres de familia pues no tienen el cómo contactar al maestro, las posibilidades. Cuitláhuac Saucedo Ábalos, profesor de primaria que da clases en la zona rural en el ejido El Pensil en Tamaulipas. Decidí, junto con mi familia, con mi esposa, mis hijos, poner al servicio de la comunidad en general nuestras líneas de teléfono. Tengo una línea de 5 dispositivos y 3 de ellos pues estamos tratando de utilizarlos para el bien de la educación. Pues se trata de ser maestros por vocación, por convicción. Fray Antonio Alfaro es profesor de educación física, originario de Chiapas, quien decidió convertir su combi en un salón de clases móvil. Lleva internet gratis a todos los estudiantes que más lo necesitan a cualquier rincón chiapaneco. La Combiteca es una iniciativa que realicé debido a las necesidades que se palpan aquí en el pueblo, que se palpan en la ciudad, en nuestro estado. Desde temprana hora sale de su hogar a bordo de la combi hacia el destino donde fue solicitado. La Combiteca, como él la llamó, emite señal entre 50 y 100 metros de distancia. Así es como los niños y jóvenes se pueden conectar alrededor del vehículo y estudiar. La Combiteca ya se encuentra lista para proporcionar internet gratuito a todos los estudiantes. La Combiteca tiene una antena codificada que incluye un módem. Pues las personas hacen grupos de estudio de niños y yo llego para poder brindar ese servicio. La experiencia a nivel internacional demostró que un cierre prolongado de escuelas afecta a la educación en el corto, mediano y largo plazo. El regreso presencial a las escuelas es clave para la continuidad del aprendizaje y contribuye a mitigar problemas sociales como la violencia, la mala nutrición, el embarazo adolescente. Sinceramente, para mí el regresar fue genial porque la manera en cómo se estaba aprendiendo no era la adecuada para todos los niños. Los maestros están luchando por mantenerlos, por lo menos en cierto rango, que ya no sea tan atrás. Ya era necesario, ¿no? Los niños ya estaban muy inquietos por volver a estudiar, ellos están muy contentos por ver a todos sus amigos y la verdad es que yo creo que el aprendizaje pues es mucho mejor siempre con los maestros al 100%. Que quería, no sé, como volver a verlos desde hace mucho tiempo. Feliz, pero los maestros a veces de mi salón son un poco regañones. Ok, a ver chicos, saquen un libro. Yo prefiero porque es más fácil estudiar en la escuela, porque puedo ver a mis amigos, le entiendo mejor a la maestra que estudiar en casa. Entonces pasemos al otro, mamá. No, pasemos al qué. Nos enfrentamos incluso hasta en la propia coordinación de los alumnos al caminar, como que no sabían cómo, o sea, aunque es mecánico a veces el caminar, algo tan sencillo, sí se notaba en ellos esa cierta pausa.
Sí, definitivamente sí, porque en la casa se distraen muy rápido. O sea, aunque las clases en línea los conectábamos y todo, se distraen fácilmente. Es para ellos más difícil una concentración. Pues bien, sí, ¿no? Porque ahora sí vamos a ver a todos, todos los días. Y ahora sí ya nos vamos a tener que apurar. Estaría un poquito complicado al inicio, pero pues después ya va a pasar, ¿no? La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Desde el inicio de este gobierno se trabajó por revalorizar a las y los maestros. Se hizo el compromiso de no continuar con la misma política educativa que ofendía al magisterio. Ya afortunadamente se logró la cancelación de la mal llamada reforma educativa hasta el día de ayer, además de la aprobación en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, ya se había aprobado en 18 legislaturas estatales. Es decir, ya nada más falta que hoy haga la declaratoria la Comisión Permanente del Congreso y hoy mismo se va a promulgar y a publicar en el Diario Oficial la nueva reforma educativa que tiene otros propósitos, sobre todo el de que ya no se ofenda a los maestros de México, que se les respete. En 2019 se modificó el artículo 3 de la Constitución para revertir los efectos negativos de la reforma de 2013. Entre los principales cambios están: evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Prohibición de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. Creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Desaparece INE para revalorizar al magisterio como agente de transformación nacional, con un nuevo derecho, un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación. Búsqueda de una educación orientada solo a un mercado. Educación pública, gratuita, integral para todos. Un sistema perverso para la asignación de plazas, así como para la administración de recursos. Transparencia en la asignación de plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. La mal llamada reforma educativa de 2013 en realidad fue una reforma administrativa. Esta iniciativa es integral y abarca desde el nivel básico hasta el superior. El artículo 3 de nuestra Constitución, que si me permites leerlo, dice que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Creo que esto hay que comentarlo. O sea, el artículo 3 de la Constitución, ¿qué cambió en el artículo 3? No solamente se echó abajo la mal llamada reforma educativa y el cambio constitucional hecho por Enrique Peña Nieto, sino se avanzó en un término que es fundamental. Nuestra Constitución dejó de ser la Constitución del deber ser, o sea, de lo que haremos a futuro, etcétera, para colocar a los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos en educación, así como a las maestras y maestros en una condición de sujetos, no de objetos de la educación. Yo como trabajador de la educación
veía que las propuestas que se iban haciendo en cuanto al ingreso del presidente Peña Nieto al gobierno, pretendía realizar algunas cuestiones, sobre todo en materia laboral. Y esto se concretó cuando en diciembre de 2012 toma posesión y se firma ese llamado Pacto por México, donde se perfilaban varias reformas que ellos denominaron estructurales, entre ellas la mal llamada reforma educativa, que nosotros consideramos es una contrarreforma laboral y administrativa, porque en concepto reforma significa un cambio para mejorar, pero nosotros lo percibimos y lo padecimos como algo para empeorar, y sí, no tenía de educativo solamente porque fue en contra de los trabajadores de la educación, pero en cuanto a la cuestión pedagógica no había ninguna propuesta. Durante 2019 y 2020, la Secretaría de Educación Pública realizó diversas acciones para conocer y recuperar las voces de los actores educativos y con ello concretar lo establecido en la reforma al artículo 3 constitucional. Estas acciones incluyeron una revisión curricular internacional, consultas con docentes y directivos para la implementación de aprendizajes clave, así como una reunión nacional para la construcción del plan y los programas de estudio en la educación básica. Además del Seminario Internacional, la educación socioemocional cívica y ética, jornadas de trabajo con equipos interdisciplinarios, diálogo con maestras y maestros, líderes en educación comunitaria, así como diálogos con especialistas y equipos constructores de programas de estudio. Estamos contentos de lo que fue una larga participación tanto de las organizaciones sindicales para un tema especialmente de redignificación del magisterio. Los otros aspectos que han sido claves en esto ha sido básicamente permitirles opinar, construir desde ellos mismos una perspectiva de la educación. El planteamiento de este gobierno fue, ¿por qué no nos planteamos una reforma propia a la educación, a los planes y programas, tanto de educación básica como de las normales y de la UPN en una perspectiva, digamos, alternativa? Y en eso estamos sin ninguna improvisación, en un largo trayecto de discusión, construcción muy importante desde las maestras y maestros. Algunos docentes, como Doreida de Jesús López, perdieron su trabajo por no estar de acuerdo con la reforma de 2013. En marzo del 2016 fui notificada de que estaba siendo cesada. No había liquidación, no había nada. En ese momento mi niña tenía 3 años de edad. Yo soy madre soltera, entonces mi familia fue quien me ayudó y la CENTE nos acogió. Se creó un fondo de resistencia con ayuda de todos los maestros de la Ciudad de México, y entonces de ese fondo de resistencia nos apoyaban económicamente de alguna manera. Fue un procedimiento un poco largo, ¿no? Y fue difícil porque primero se genera este cambio en el artículo 3 y después se generan las mesas de negociación con el gobierno, la CENTE y el gobierno federal. Y entonces se da la oportunidad de nuestra reinstalación. Mi reinstalación se dio el 1 de junio del 2019. Hacíamos manifestaciones mostrando nuestra inconformidad, señalando los puntos que iban a afectar a todo el magisterio nacional, y fuimos reprimidos, fuimos perseguidos y llegamos a una situación, como en mi caso, hasta el separarme de mi cargo, a quitarme como profesor. Y precisamente esta cuestión de la aplicación del artículo 75 y 76. Primero, la autoridad en ese momento me impidió el acceso a mi centro de trabajo. Bueno, cuando en el gobierno del señor Peña Nieto entra la reforma educativa, los maestros en realidad nos sentimos muy agredidos, muy perseguidos. Nos hacían sentir como que los docentes estábamos en una ostra, no nos capacitábamos, no nos actualizábamos, no hacíamos nada, éramos flojos, nos hacían sentir mal, ¿no? Y desafortunadamente proyectaban eso hacia la comunidad. Medidas dentro del sindicato.
Tenemos 1,067 maestros que se habían, digamos, amparado, que estaban enfrentando la reforma educativa, que no quisieron hacer la prueba y entonces habían sido expulsados de sus centros de trabajo, y otros que en sus movilizaciones habían sido tomados presos por estas mismas movilizaciones y los actos que habían realizado para protestar por una reforma punitiva. Aquí hubo un compromiso estado por estado, tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero especialmente la Coordinadora Nacional, iban haciendo solicitudes de darle seguimiento junto con sus abogados por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo de la Secretaría de Gobernación. En este sentido, con Alejandro Encinas, el subsecretario Alejandro Encinas, es encargado de esta atención política a estos maestros, se fue logrando su liberación. Aquí estamos hablando de casi 849 maestras y maestros. La maestra Elba Julieta fue reinstalada. Le costó trabajo adaptarse nuevamente, pero su vocación por enseñar no conoció obstáculos. Cuando yo regreso, me sentí un poco presionada porque todos te ubican que eres de los que fueron cesados y piensan que vas a protestar, que vas a generar un conflicto en la escuela. Entonces, de alguna manera, al principio eres un poquito, en mi caso, relegado tantito. Pero ya después, como cuando ven que vas a trabajar a lo que vas, pues ya la situación cambia. El aprendizaje nunca termina ni para los maestros. Por eso, la capacitación es la mejor inversión. Son profesionales a su ingreso, hay exigencias básicas para su ingreso, pero esto es una carrera continua. Y entonces cuando planteamos que ahora se da una carrera continua, es que yo puedo ascender porque aspiro a ser director, inspector, aspiro a los distintos cargos que puede haber, y entonces esa es una promoción vertical. Para ello puedo concursar, y el concurso deja de ser cuantitativo solamente y pasa a recuperar elementos cualitativos, todo esto, donde estoy, digámoslo así, a prueba, pero una prueba que no me rebaja mi dignidad, sino una prueba por 4 años, donde yo tengo una condición, ¿sí? Ya no de temporal, tengo una base a prueba. Actualmente la promoción horizontal y la promoción vertical. La horizontal es aquella que sobre tu mismo puesto tú puedes aumentar tu salario, y también está este catálogo y te los cuentan como puntaje para que tú accedas a este nuevo sueldo. O la promoción vertical, que tú asciendes de maestro a director, de director a supervisor, etc. Entonces también estos cursos tienen cierto valor de puntaje. Para revalorizar al magisterio, es importante garantizar sus derechos. El tema de la basificación se corresponde sobre cambiar lo que era una ley para la profesionalización del magisterio, así se planteaba, por una ley que básicamente pone esto como un proceso continuo y que tiene que ver con el ingreso, cómo ingresan, en qué condiciones ingresan. ¿Y todos y todas los maestros serán basificados, o quiénes serán basificados? En este gobierno, hasta ahora llevamos más de 300,000 basificaciones de maestros y maestras, básicamente de maestras. Hay que colocar por delante el género porque la mayoría son mujeres. En esta basificación que estamos hablando hasta ahora, de una cantidad de 309,937 hasta este momento trabajadores con base, pero tenemos 425,190 plazas. La meta es llegar en este sexenio a 617,000, que en términos de básica, y estoy hablando solamente de básica porque también media superior está en este mecanismo de basificación. Sí, estamos hablando hasta este momento en media superior alrededor de 40,000 plazas.
Este es producto del trabajo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es el producto de ese trabajo. El trabajo de los compañeros que están constantemente en mesas de negociación con la Secretaría de Educación Pública para pedirles que nuestras condiciones laborales mejoren, que sean óptimas, porque tenemos que recordar que con la reforma de Peña Nieto, pues nos dieron hasta con los zapatos. Estos sindicatos de la CENTE y el CENTE, ¿qué papel juegan? ¿Forman parte Sí, de este forman parte, de este programa? son evidentemente el respeto a sus derechos laborales, incluye nada menos que el respeto a la sindicalización. Aquí lo que ha hecho este gobierno es el respeto irrestricto a las formas de elección del magisterio. Estamos en estos días, vamos a tener cambios de muchas secciones y a nivel nacional se está planteando también una renovación de las direcciones sindicales. Entonces, en ese respeto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la coordinadora singularmente, bueno, tienen sus propios intereses, verdaderamente, y hay que agradecerlo, la gran conciencia de los maestros de una corriente sindical o de la otra, de una afiliación partidaria o de la distinta, hay que reconocerles que están comprometidos con el cambio a la educación. ¿En qué va el acuerdo en el que están trabajando para aumentar el salario de las y los maestros? El salario durante el primer año, y como digamos nos tocaba el 15 inmediatamente, a unos meses de haber entrado en funciones el nuevo gobierno, el de la Cuarta Transformación, ahí hay que reconocer que perdimos 2,5 puntos del salario. En los años siguientes, la recuperación ha estado oscilando entre 2 y 3%, a diferencia de otros subsistemas y niveles de la educación media, educación superior, no hemos logrado nivelarnos directamente con la inflación. Hoy que se reconoce 7,65% de inflación. El presidente ha hecho el anuncio que este será el año de una redignificación del magisterio en atención a un aumento salarial importante. Con información, creatividad, pasión, en muchos casos con infinita paciencia, las y los maestros dejan huella en cada uno de nosotros. De ahí la importancia de valorar su trabajo, escucharlos y respetarlos. Muchas gracias a todas y todos ellos, nuestro cariño. Es la hora del magisterio. Hagamos que suceda.